Ya, chiquillos. Saludándolos nuevamente a todos con un cordial saludo, paso a presentar la parte primera de esta clase online, que es introducir el concepto de función potencia. Como general, chiquillo, lo que se espera en esta unidad de función potencia es que ustedes logren dominar las características y definiciones generales de lo que es una función potencia, tanto como los conceptos antiguos que yo tenía y como lo que vamos a incorporar ahora, para que ustedes lo ocupen para modelar situaciones cotidianas. Por ejemplo, ver qué cosas se puede modelar con la función potencia. En general, básicamente la función potencia me está entregando el poder rastrear un cambio más grande que uno lineal o que uno de segundo grado, un cambio más pronunciado, un crecimiento más grande. Para eso, en general, vamos a ver dos tipos de aplicaciones que más adelante les voy a asignar, que es básicamente el interés compuesto y otro el crecimiento microbiológico, que está tan de moda con el COVID y la campana que hablan, la curva y todas esas cosas. ¿Ya? Eso es lo que se quiere básicamente, que ustedes logren utilizar la función potencia para modelar situaciones cotidianas, en particular las cosas que les dije. ¿Ya? Eso es lo que se quiere. Esta primera etapa les muestro lo que quiero ver en esta primera presentación. Primero como índice y luego el objetivo de la clase particular, de esta clase online que quiero lograr. ¿Ya? Primero, tengo cuatro cosas que quiero revisar en esta presentación. Primero, quiero ver una definición general de la función matemática como objeto matemático. Ya hay un poquito más profundo, ver las formas de representación, qué información me da, etcétera. Luego voy a empezar a analizar la función y voy a activar conceptos previos. Por ejemplo, es ver cuáles son las condiciones que debe cumplir toda función y empezar a diferenciarla de las relaciones, ya para ver ahí algunas cosas generales. Eso es activación de contenido. Tercero, vamos a ver y recordar el concepto de dominio y recorrido de una función y ver cómo la puedo determinar a partir, por ejemplo, de la gráfica, de la lectura gráfica, o a partir de la lectura de la expresión algebraica, que tiene que ver con condiciones. En este punto 3 hay una aplicación directa de inecuaciones, en particular aquellas funciones de tipo radical, donde hay raíces. ¿Ya? Y 4, voy a ver características generales de la función potencia. Ahí vamos a entrar ya en terreno a lo que es el contenido de la materia. ¿Ya? Entonces estos cuatro índices o estos cuatro puntos los quiero revisar para cumplir un objetivo, que es el objetivo de la clase. El objetivo es iniciar el estudio de la función denominada función potencia, situándola como un objeto matemático que permite modelar situaciones de la vida cotidiana. Eso en general. ¿Ya? Entonces, continuamos con el desarrollo de la clase. Entonces, lo primero es ver la función como un objeto matemático. Sea función lineal, sea cuadrática la que estudiamos, quiero que la situemos como un objeto matemático. Aquí dice, en general, una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Al conjunto inicial o de partida se le denomina dominio y al conjunto final o de llegada se le denomina codominio. Ya, eso son cosas generales que usted se supone se sabía, pero los vamos a recordar. Entonces aquí les presento básicamente cuatro formas de representar una misma función. Entonces, esta es una de las principales características de la función como objeto matemático, que presenta diferentes medios de representación. Por ejemplo, aquí les presento un diagrama sagital, les presento una representación algebraica, les presento una representación tabular por tablas y una gráfica. Estas cuatro cosas, en conjunto, logran dar un significado de objeto matemático a la función, que me permite modelar cosas, ¿ya? Entonces, lo primero, recordemos un poquito lo que es la representación sagital y todo lo que me indica en forma implícita. ¿Ya? Aquí dice, una función es una relación establecida entre dos conjuntos, el cual cumple dos condiciones. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama sagital, a donde hay un conjunto de partida que le llamamos dominio, también se le llama preimágenes. Hay un conjunto de llegada que se llama codominio, en donde está el recorrido, que son las imágenes. ¿Ya? Aquí está lo primero que tienen que tener claro. El conjunto de llegada es el codominio y el recorrido es un subconjunto del codominio. Y en algunas cosas coinciden. Por ejemplo, en algún tipo de funciones, tanto el recorrido como el codominio son una misma cosa, coinciden. ¿Ya? Eso es lo que en general. Pero aquí que me interesa que veamos lo primero. ¿Cuáles son las condiciones de una función matemática? Toda función matemática que se establece a partir de relaciones entre dos conjuntos, como que aparece en el diagrama sagital, tiene que cumplir condiciones. Esas en general son dos. La primera condición de toda función matemática es que cada elemento del conjunto de partida, es decir, del dominio, tiene que participar efectivamente en la relación.
Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de partida conformado por el 10, el 20 y el 25. ¿Ya? Y como ven, los tres participan en la relación. Al 10 le corresponde el 250, al 20 le corresponde el 1000 y al 25 le corresponde el 1500. Por lo tanto, ¿satisfacen la primera condición? Sí. Cada elemento del conjunto de partida está participando efectivamente en la relación. Hay una segunda condición que dice que cada elemento del conjunto de partida tiene que poseer o estar relacionado con una única imagen en el conjunto de llegada. Es decir, tiene que haber para cada imagen o elemento del conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada. Por ejemplo, el 10 tiene como único elemento el 250. Por ejemplo, el 25 tiene como único elemento el 1500. Por lo tanto, efectivamente cumple la segunda condición. Por lo tanto, como este diagrama sagital, la relación que me está dando entre los dos conjuntos cumple con estas dos condiciones, yo puedo decir que f es una función. Por lo tanto, es posible señalar una oración que es bastante famosa, que es: todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. ¿Por qué? Porque para que una relación sea función efectiva tiene que cumplir estas dos condiciones. Y eso es lo primero que tengo que activar, recordar las dos condiciones básicas para que una relación sea efectivamente una función. ¿Ya? Por otra parte, siguiendo con este análisis, eh, es importante reconocer dominio y recorrido de una función. En particular me interesa que nosotros recordemos la identificación de estos dos conjuntos a través de dos formas. La primera forma es a través de la lectura gráfica de la función que esté trabajando. Y la segunda a través de un análisis de la expresión algebraica. Veamos cada uno. Primero, ¿cómo conozco o reconozco o identifico el dominio y el recorrido de una función a partir de la gráfica? Por ejemplo, tenemos la siguiente gráfica. ¿Ya? No me señala la expresión algebraica, solamente me da el comportamiento de la función. ¿Ya? ¿Qué tengo? Si ustedes ven, en el plano cartesiano hay valores para x, que es el eje horizontal, que se llama abscisa, y hay valores para y, que es el eje vertical, que se llama ordenada. Si se dan cuenta, los valores que me está mostrando la gráfica de x va desde menos 5 en el lado izquierdo hasta 4 en el lado derecho. ¿Qué me está diciendo? Que x puede tomar valores entre ese intervalo. Por lo tanto, como yo sé que el dominio de una función son básicamente los valores que puede tomar x, es decir, el conjunto de partida, acá puedo decir sin temor a equivocarme que el dominio de esta función dibujada en la gráfica son todos los valores de x que pertenecen a los números reales, tal que estos números están entre menos 6 y 4. Ese es el dominio que yo puedo observar en la gráfica. También en la gráfica puedo observar los valores de y, del eje vertical, que va desde menos 4 hasta 5. Y como ustedes saben, el i me está representando los valores del recorrido de mi función. Por lo tanto, yo puedo decir que en este caso, al leerlo gráficamente, el recorrido van a ser todos los valores que toma la variable i, es decir, la dependiente, tal que, estos son reales, tal que, aquí hay un error, estos valores tienen que estar entre menos 4 y 6. Esa es la forma que tienen que recordar de leer en forma gráfica el dominio y recorrido. Se lee en los valores de la abscisa, el recorrido, y en los valores de la ordenada, el dominio. Aquí va el recorrido, disculpen, el dominio va de menos 6 hasta 4 y el recorrido va desde menos 4 hasta 5. Esa es una forma que es lectura e identificación gráfica. Pero la otra es a través de la representación algebraica y ver cómo esa expresión algebraica tiene limitaciones o no tiene. Ya, por ejemplo, imagínense que tengo una función de tipo racional, es decir, una fracción, dada por x partido por x más 3. Como ustedes saben, en una fracción el denominador nunca puede estar o puede ser igual a 0. Por lo tanto, esta función dada por x partido por x más 3 tiene una limitancia, un punto donde no hay funcionalidad, que es cuando el denominador es 0. Es decir, cuando x más 3 es igual a 0. Por lo tanto, lo que se tiene que cumplir es que lo que está abajo nunca se puede ser igual a 0. Es decir, x más 3 tiene que ser diferente de 0. Este signo, que es diferente, el signo diferente, no igual, se maneja igual que el signo igual. Por lo tanto, para despejar x de esta expresión algebraica, lo que está sumando pasa restando. Me queda que x más 3 es distinto de 0, por lo tanto x tiene que ser distinto de 3. ¿Qué significa eso? Que x puede tomar cualquier valor
real menos el menos 3. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos el menos 3. Es decir, x puede tomar valores reales, cualquier valor real, menos el menos 3. Por lo tanto, ahí puedo enunciar el dominio. El dominio de esta función serían todos los números que pertenecen a los números reales, tal que este número nunca puede ser igual a menos 3. Y esa es en forma bien general como yo podría activar este concepto de dominio y recorrido de funciones a partir de la lectura gráfica o de la interpretación de la expresión algebraica. ¿Ya? Eso en general respecto a eso. Por lo tanto, teniendo claro básicamente estas dos cosas generales que vimos como activación de concepto, que es cuáles son las condiciones de una función para que efectivamente sea una función y no una relación, y cómo yo puedo leer el recorrido y el dominio de una función, sea cual sea lineal, cuadrática o potencia la que estamos estudiando, a partir de la lectura gráfica o del análisis de la expresión algebraica. ¿Ya? A partir de eso, puedo comenzar ya a estudiar en forma exitosa, si quieren verlo, lo que es la función potencia. Y aquí aparecen las primeras cosas que son las características. Y como ven, la función potencia tiene una forma general de señalarse, una forma algebraica general, que es esta. Hay una función cuya variable independiente va a ser x, que tiene esta forma. Un número a por x elevado a n. El a es un coeficiente numérico que va a ser cualquier número real. Y n es un exponente que va a ser cualquier número entero. Entero. Y no igual a cero. Por lo tanto, no puede ser fracciones. Esa es la estructura general de la función potencia. A por x elevado a n. ¿Cierto? Teniendo clara esa estructura, yo voy a ver estas aplicaciones. El crecimiento de bacterias o microbiológico y el interés compuesto. Pero antes de ver estas aplicaciones, en particular poder modelar con la función potencia estos fenómenos del interés compuesto y del crecimiento microbiológico, tengo que tener claro que me dice que la estructura de esta función potencia tiene un número a y tiene un número n, que es un exponente. Al variar a y n, me van a presentar diferentes tipos de funciones potencia. Yo le adelanto que vamos a tener en particular 8 tipos de funciones potencia, por lo tanto 8 gráficas diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, sí. Ya, como les decía, entonces la estructura general de una función potencia que esta, un número a por x elevado a n, donde a es un coeficiente numérico real y n es un exponente entero distinto de cero, me va a dar diferentes comportamientos gráficos, que como les dije son 8. Una vez que yo tenga claro esos 8 comportamientos gráficos que se producen al variar a y a variar n, voy a poder hacer estas modelaciones de estos eventos cotidianos. ¿Ya? Para eso, les quiero dejar una pequeña tarea que va a ser revisada en la próxima clase online, que es la siguiente, dice, con ayuda de GeoGebra y Desmos, ¿se acuerdan o no? Que eran programas de software para gráficas matemáticas, yo en particular ocupo Desmos. Le voy a pedir que desarrolle las actividades planteadas en la página 113 del texto del estudiante. Eh, Ese texto en la página 113 se lo voy a mostrar. La cosa es que lo vean, ¿ya? Se los muestro mientras, chiquillos.